Nuestro invitado de hoy es vasco, pero incluso los vascos tienen patria chica y la suya es el barrio de Moscú, en Irún. Pudo haber sido, gracias a las dextroanfetaminas, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, pero acabó cantando desde un escenario en la línea del frente. A vueltas con Fermín Muguruza. Fermín Muguruza, bienvenido a Canal Red. Gracias por invitarme. A mí siempre en las entrevistas me gusta empezar con rollo psicoanalista, preguntando por la infancia, preguntando por el padre. Yo quiero saber qué música te ponían en casa cuando eras pequeño, un niño de Irún, qué escuchabas, cómo era tu personalidad, eras como el que quería ser delegado de clase, eras un niño tímido. ¿Cómo era Fermín Muguruza de pequeño en un Irún franquista? Pues siempre he sido muy observador. Creo que no hablaba tanto como ahora, por ejemplo, que puedo contarte en 1000 batallas. Soy un gran aficionado al realismo mágico latinoamericano, entonces me encanta escuchar y me encanta contar. Pero en aquella época no hablaba demasiado. Era muy observador y todo era muy cerebral. El tema de la familia y así, pues teníamos el barrio Lapice, muy cerquita donde vivía Melitón Manzanas. De hecho, pues era un barrio con mucha vida, donde estábamos todo el día en la calle. Y el tema de los faros, por ejemplo, siempre tuve una gran devoción por mi padre. Yo lo adoraba. De hecho, siempre he sido más conductista que psicoanalista, pero sí que psicoanálisis decía pues, creíamos que el padre era una especie de Superman y tal, hasta que luego pues, nos dábamos cuenta que no había que matarlo y tal, y yo decía, no, para mí siempre fue Superman, ¿no? De hecho, la muerte pues, me afectó mucho también y lo quería muchísimo. Y de hecho, pues, el tema de la música, por ejemplo, que escuchábamos, sí que llegaron los primeros discos en vinilo de Beatles y Elvis Presley, pero lo que realmente emocionaba, por ejemplo, a mi padre, que era, lo conté en un programa con Diego Manrique, cuál es la música que nadie sabe que a Fermín Muguruza le gusta, y yo dije, pues Peret. Y era por esto. A mí me han contado que hasta que tu padre no te vio un día con Peret, no dijo, mi hijo ha llegado algo en la música, ¿no? Sí, esto es una anécdota muy chula, porque cuando yo dije esto en el programa de Diego Manrique, esto le llegó al manager de Peret, que en ese momento pues, quería volver otra vez a tocar. Y entonces pues, hizo un disco de versiones, pidieron que yo hiciera la versión, una versión con él, que hice la canción además, que la puse, espera un momento, voy. Y entonces pues llegó él a País Vasco a grabar la canción conmigo, que además me dijo, ya me han dicho, pero que la quieres cantar en euskera. No, y el que la voy a cantar en euskera va a ser yo. Bueno, fue una relación de repente esa de conexión increíble con Peret, y luego a la noche nos fuimos a una Sagardotegui a celebrarlo, y entonces pues mi padre quería conocerlo y vino él. Y entonces a partir de ahí era como, joder, mi hijo, pues, ya había hecho Neu, corta tú, Neu, ahorita. No fue hasta que de repente me vio con Peret que dijo, ostras, pues igual mi hijo está haciendo algo realmente interesante o importante. Sí. Entonces son anécdotas así muy bonitas. Y habré conocido también a Peret con todo lo que me contó, lo hablamos, también fue muy importante. Pero sobre todo lo de mi padre era eso, ¿no? El tema de Peret, que le encantaba hacer el ganso, pues imitarle a él, pues todos los movimientos que hacía Peret, que sí, el movimiento de la burrito como tú, el cambio de la guitarra y el molinete. Y eran los momentos en los que estaba contentos, ¿no? Porque si no era una persona muy seria. Y nosotros, de hecho, tenemos una cultura musical muy rica, ya que estudiamos solfeo, estudiamos el acordeón, y el acordeón. Pero el acordeón siempre desde una formación muy clásica y muy seria, ¿no? En contraposición precisamente al acordeón que nos llegaba, el acordeón de Francia, que era un acordeón siempre más festivo, ¿no? Y sin embargo nosotros teníamos esa cultura de lo que era el este, todo lo que se escuchaba en el este en aquella época, el bloque socialista, que era siempre por eso, ¿no? La cultura del trabajo, de la seriedad y todo eso, la verdad es que aprendí mucho también, ¿no? Y de hecho muchas veces suelo contar que también después en el mundo del hardcore, el post-hardcore sobre todo, con Fugazi, que era el grupo que hizo después Ian MacKaye, después de Minor Threat, pues ellos también utilizaban mucho todos estos recursos de la música clásica, ¿no? Que está la calma, pero la calma precede a esa tormenta. Y tras la tormenta viene otra vez la calma, ¿no? Esas intensidades, otras frenadas que también nosotros utilizamos luego mucho en la época de Neu Gorriak. O sea que todo lo que he aprendido, aunque intenté desaprender, sobre todo a la hora de hacer cortatu, todo lo que era de la música clásica, ¿no? Para utilizar el recurso del grito, el desafine también como algo real, como lo defienden ahora en New Orleans, por ejemplo, para defenderse precisamente de lo que puede ser técnicamente perfecto, ¿no? Defender la imperfección.
todo lo que al final lo que intentaba desaprender o desconstruir, pues luego me he dado cuenta que me ha servido muchísimo a la hora también de hablar con los metales para hacer arreglos o todos los diversos músicos con los que he estado trabajando. Bueno, antes de Cortatu, tú te vas a Salamanca a estudiar pedagogía. ¿Cómo coño decides que te vas a Salamanca a estudiar pedagogía? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que ocurría es que en ese momento yo estoy en el Instituto de Hondarribia, entonces a partir de ahí pues soy asmático crónico, entonces estaba pasando ya una temporada muy mala. No sabe, bueno, el tema del Ventolin pues prácticamente estaba llegando, todavía no había llegado, y entonces por lo visto el clima de Salamanca era muy bueno y encima pues era el único lugar, era un clima seco, ¿no? Que va muy bien a los asmáticos así como yo. Entonces me comentaron también que claro, que era el único lugar donde se podía hacer desde el primer momento la carrera de pedagogía, si no tenía que ser compartida también con psicología y filosofía, que al final también era compartida y prácticamente los 3 primeros cursos eran lo mismo. Pero bueno, conseguí una beca y me fui ahí a Salamanca a estudiar. También tenía muchas ganas de salir de casa, el tema de la independencia, claro. De estar, entonces, compartir con otros estudiantes piso y tal, pues me pareció de repente, se me abrió un mundo. A mí me han contado que pasa algo en el 81, en un concierto en Donosti, pocos días después del golpe de Estado del 23F, que es un concierto de los Clash, y después de ese concierto le dices a tu hermano, vámonos a Londres, ¿y qué pasa en Londres? Bueno, imagínate en el contexto, ¿no? Yo tengo 17 años, el golpe de Estado, que ahora está saliendo además precisamente por fin también que el rey estaba implicadísimo, vamos. Total que vemos en la televisión, vemos tanques en la televisión, pues solamente un canal y veíamos los tanques en Valencia, marchas militares en algunas radios, y entonces pues mucha gente incluso se estaba preparando para ver cómo, si pasaba, claro, estamos en Irún, cómo se les podía pasar al otro lado, o si había gente que iba a agarrar armas para defenderse porque venía otra vez otra guerra civil. Bueno, fueron momentos muy duros, de incertidumbre, porque tampoco de repente las radios no informaban, y entonces a los días, bueno, el 20 de abril yo cumplo 18 años, yo ya estaba militando también en organizaciones juveniles, y de repente pues el 2 de mayo vienen los Clash, ¿no? Y ese concierto fue revelador. De hecho tenemos la grabación del concierto, lo grabamos con un cassette, y entonces claro, pues encima hizo como el comienzo fue George Stramer, hizo la conjura de la tormenta perfecta. Buenas noches, dedicamos este concierto a la solidaridad con nuestros campesinos muertos y Irlanda y Andalucía. Primero mencionó a los jornaleros de Andalucía que estaban en huelga de hambre. Después dijo esta música que no se puede escuchar en la radio, que es la música vasca, y un chistular y sale a tocar el aurresco. Y de repente después pues entró ya con London Calling en lo que era un concierto de presentación del siguiente disco ya, que era el Sandinista, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello fue increíble. Y entonces, pues en la historia esa de pedagogía dije, hay que hacer... Claro, la idea mía de pedagogía era porque yo estaba convencido, sigo convencido que el mundo se cambia a través de la educación, ¿no? Pero dije, pero también la pedagogía de choque y el punk rock es una pedagogía de choque, y hay que hacer una banda de rock. Nos fuimos a Londres, Íñigo y yo. En Irún estaba la explanada de la aduana, entonces los camioneros muchas veces pues, nos llevaban a gente de Irún para hacerles compañía, simplemente poner música y tal, y era una costumbre que había allí. Entonces nos fuimos a Londres, nos compramos un par de guitarras y nos volvimos ahí y empezamos ya pues, con todo el jaleo. Y ya muy pronto Cortatu, el primer tema que creo que escribes es Manolo Rastaman. 1, 2, 3, 4. Pero claro, llega Cortatu, tocando en quintas, suena punky, pero es mensaje político. Un mensaje político que viene de alguna manera a sustituir el mensaje político musical en el que hasta ese momento habían tenido como hegemonía los cantautores. Miquel Laboa, Paco Ibáñez. Digamos, ¿por qué decidís vosotros que vuestra manera de hablar de política haciendo música va a ser distinta a la que se ha estado haciendo hasta hacía 5 o 10 años? Bueno, nosotros, de hecho, no es como el tema de los Clash que ellos cantaron, estamos en 1967 y a partir de ahora ni Elvis, ni Beatles, ni Rolling Stones, ahora es nuestro momento, ¿no? Nosotros seguíamos teniendo esa gran admiración a todo lo que había hecho la gente de Socamairo, quería decir, no somos 13, o sea, no existe el 13, combatiendo el fatalismo que parecía que condenaba a los vascos.
y los admirábamos muchísimo. Lo que ocurre es que la manera de expresarse ya tenía que ser otra. Nosotros empezamos no solamente los Clash, en ese mismo año también, en 1981, yo estaba militando en los comités antinucleares y conseguimos traer a uno de los grupos que era uno de los máximos exponentes de lo que era el two-tone, ¿no? Los dos tonos del revival del ska de los años 80, mezclado ya con el punk, todos los migrantes jamaiquinos que se juntan también con los skinheads y montan de repente pues esta nueva cultura. De los Rude Boys y todo esto. De los Rude Boys, que se encuentran, y que en el escenario incluso, además, estamos viendo ya que el blanco y negro están unidos también. Entonces, pues los Celestes, los Specials, pero conseguimos que viniera David a tocar contra la central nuclear de Lemoniz. Y entonces a mí me tocó encima estar pues, organizando todo lo que era el catering y pues me hice muy colega de ellos. Y luego les vi tocar en directo y era un concierto mítico porque le tocaban también Bloque, tocaba Leño y grupos que nos encantaban, ¿no? Pero cuando vi dije, no, Clash, Beat, estas son las dos grandes referencias, ¿no? El punk rock y el revival del ska. Aquí de alguna manera eso fue lo que a mí me impactó a la hora de empezar ya a hacer canciones. El rock radical vasco, digamos, es un fenómeno cultural que no tuvo ni de lejos el apoyo mediático de otros digamos, movimientos culturales de la época. Se contrapone muchas veces a la movida madrileña promocionada, subvencionada, sobre representada mediáticamente. O sea, ¿cómo le explicarías a alguien joven de ahora lo que significó en las culturas juveniles, no solo de Euskal Herria, sino del conjunto del Estado, el rock radical vasco, con grupos como Cortatu, pero también grupos como La Polla Record, Cicatriz, Escorbuto? Bueno, en ese momento estaba todo... había una versión oficial, como sigue habiendo siempre, pero en ese momento es que había una versión oficial que se intentaba precisamente imponer con la sacrosanta además transición. Y nosotros, sin embargo, pues nos dedicamos a cantar la realidad de lo que estaba viviendo nosotros. Cuando te he dicho que el tema de la seriedad, por ejemplo, de los cantautores, también estaba Miquel Aboa, que resulta que tenía un montón de humor y cantaba Aine de Juanete, hay mis Juanetes, o Pasallaco de Ritik Dator Noticia, que viene de pasajes en una noticia de cómo, pues eso, ¿no? Un cabestro se ha escapado y cómo la gente acababa corriendo. Y nosotros teníamos también esa idea de utilizar el humor, ¿no? O sea, el aspecto lúdico es algo que en todos los discos que yo he hecho está presente, y también en Cortatu y en todas estas bandas, ¿no? Pero estábamos contando lo que nos estaba ocurriendo. También teníamos esa necesidad de disfrutar el momento, de probar todo lo que pasaba. Veníamos de una dictadura militar en la que el nacionalcatolicismo se nos había impuesto, entonces todo el tema religioso es que nos pesaba, nos habían puesto una cruz encima, ¿no? Por eso en una canción yo decía, ¿no? O sea, nos colgaron en una cruz dándonos la vuelta y nos hicieron cristianos a hostias, ¿no? Y entonces pues queríamos cantar todo eso. Y cuando estábamos cantando todas esas canciones ya estábamos dando una versión diferente, una versión no oficial de lo que estaba ocurriendo. Y mucha gente se identificó con esto, pero no solamente en el Estado español, es que de repente, por ejemplo, nosotros enseguida salimos ya hacia el Estado francés porque estamos viviendo en Irún, cruzamos el puente Siparralde, en Daya, y nos aliamos enseguida con todo lo que era el movimiento de rock alternativo. De hecho, editamos los discos ya en París, con Bondage, un sello discográfico que en ese momento era muy pujante, y hicimos todos los conciertos en el circuito alternativo francés, con B.W. Noir, Ludwig von Katt-Hedingwit. Pero de repente también conocimos todo el circuito independiente de Suiza, de Alemania, toda una Alemania también en la que el movimiento antiimperialista estaba muy fuerte. Estuvimos en Berlín, antes he visto ahí los pósters de Ulrike Meinhof, y estuvimos con toda la gente que ya no era Rotearme Flaxio, ¿no? Revolucionarios son, sino que era ya, pero gente que sí que había sido testigo también de toda esa militancia. Y la verdad es que entonces enseguida nosotros conectamos también con toda esta gente, porque no solamente cantábamos cosas de lo que nos pasa en Euskal Herria, enseguida contábamos también la Nicaragua sandinista, que había triunfado en el 79, claro. El Salvador también, estuvimos en la campaña en Alemania de Armas para El Salvador, que apoyaba toda la izquierda precisamente también en Alemania, porque parecía que iba a llegar la ofensiva final y iba también a ser un país socialista, El Salvador. O estábamos cantando sobre Desmond Tutu, y también teníamos a Nelson Mandela en la cárcel. Hablamos sobre la apartheid, estamos hablando de un contexto que nos atravesaba y en el cual nosotros cantábamos, y lo que nos parecía lo íbamos soltando, ¿no? Y todo eso, pues, bueno, llegó a mucha gente. Lo que no sabíamos era el impacto que tuvo también en Latinoamérica, que fue increíble, y nos fuimos enterando después ya, sobre todo cuando empezamos a ir a con Eugoria. A mí me han contado una cosa que no sabía, y es que, claro, en aquella época no había todavía ni insumisos ni movimiento de la insumisión, y que, claro, el servicio militar obligatorio fue
un espacio de difusión de los discos de Cortatu. O sea, que había como pues, mucha gente haciendo la mili, que uno se pasaban discos a otro. ¿No te sorprendió saber que el ejército español sirvió para que se difundiera el mensaje de Cortatu? Bueno, lo que ocurre es que hasta que no se articuló el movimiento insumiso, mucha gente de repente, pues tampoco, bueno, pues mucha gente, bueno, pues yo voy a ir, o mucha gente pues se buscaba la inutilidad, ¿no? También, como nosotros incluso antes de que se pusiera en marcha el movimiento de insumiso, como fue después con tanta fuerza, pues nosotros todos fuimos unos inútiles. Por eso yo llevaba también en la guitarra la pegatina de defectuoso, ¿no? Era un defectuoso del sistema, era un inútil para el ejército, o sea, yo para vosotros no sirvo, olvidarme. Y entonces la gente que iba pues por ahí y tal, yo por ejemplo cuento el tema de Extremadura, ¿no? El tema de Extremadura, por eso mi obsesión de ir en esta gira a tocar Extremadura de nuevo, ¿no? En Extremadura se hizo, o sea, Cortatu fue mucho más conocido en Extremadura antes que el País Vasco, y era porque todos mis colegas, en Extremadura siempre en general, pero sí que en todas las fiestas pues se llevaron la maqueta, mis colegas que eran hijos de emigrantes extremeños, iban el verano a las casas de sus padres y luego pues iban de fiesta en fiesta por Extremadura, y llevaban la maqueta, se la copiaban, hasta luego también ya en lo que fue la Escenausia de Bilbao, allá tenemos un Redskin que se dedicó a copiar la maqueta por todas las chondas, y a partir de repente fue como, ¿qué es esto? ¿No? Pero vamos, sacamos en junio del 84, y en junio y en julio y agosto del 84 por Extremadura se escuchaba un montón, y por eso esta vez quería tocar en Mérida, que era un lugar donde yo toqué con Manu Chao en la gira que hicimos juntos, en el 2003, en el 2004 volví a tocar, pero ahí tuvimos, pues bueno, pues una serie de conflictos, pues llegaron algunas pancartas, vete a cantar al infierno, sí, a mí me encantaba, vete a cantar al infierno, por supuesto, yo deseando, ¿no? Pero bueno, cuando se puso más agresivo y la policía cargó contra nosotros, bueno, obvio, sí, obvio, ¿sabes? Un clásico histórico, y de a partir de allá ya no volví más a Extremadura, ¿no? Pero 20 años después, los mismos que organizaron esos conciertos, el de Manu Chao, Jaya y Ves conmigo, el mío del 2004, son los que montan 20 años después, bueno, para el 2025, entonces estoy orgullosísimo de que lleguemos allá, y mucha gente probablemente también pues lo escuchó pues, según pasaban las cintas. Me imagino pues que bueno, que también fue era un acto de rebeldía, ¿no? Dentro del mismo ejército español, o sea que encantado. Te quiero preguntar por algunos temas que cuentan cosas. Hay que a gusto mirar a la cama, pero hay que estudiar, tengo examen mañana, donde aparecen las anfetaminas. Sí. Tú siempre has reivindicado las desedrinas como algo que forma parte de, digamos, de una experiencia que también es política. O sea, te he leído una crítica a muchos vascos que dicen nuestra droga es el alcohol, y que tú decías no, aquí hasta que llegaron a evangelizarnos, aquí eran las setas, eran los alucinógenos, y esto de que los vascos tenemos que beber para drogarnos no tiene por qué ser así. Las anfetaminas formaron parte de la historia del punk. Yo cuando lo leí decía, claro, sin el Catobit, pues mi primera carrera a lo mejor no la habría terminado. En fin, esto es así. Sí, de hecho, bueno, pues es que es un poco también como el purismo por ejemplo, que hay con la música, ¿no? Recuerdo, siempre ha habido una serie de confrontaciones con todo lo que sea novedoso, ¿no? Entonces ocurrió, por ejemplo, con la triquitisa, y de repente, pues eso, no, es que aquí la triquitisa es nuestro instrumento autóctono, que me dices, no, perdona, pues que esto llegó con los inmigrantes italianos que vinieron a construir el ferrocarril, que trajeron la triquitisa, el acordeón diatónico. O sea, no te confundas. Y entonces, pues, en ese sentido, la cuestión es que si nosotros lo que teníamos que hacer era cuestionar, ¿no? El poder, cuestionar el verticalismo, la autoridad, teníamos que cuestionar en un momento dado también la legalidad que nos estaban imponiendo. Entonces, que se reivindicara, no, es que el alcohol sí es una droga legal. Es una droga legal precisamente, además, con unas consecuencias también nefastas, ¿no? O sea, el índice de mortandad más alto que había hasta hace muy poquito en País Vasco era precisamente por el consumo de alcohol. Aparte luego ya, pues como droga también dura, que es pues todas las consecuencias precisamente de tener la dependencia física y psíquica, ¿no? Entonces, pues era decir, ¿por qué vas a defender? Tú de repente estás luchando contra una legalidad y vas a defender, sin embargo, la otra legalidad que nos están imponiendo, que sea consumir un tipo de droga, ¿no? En ese sentido, desde el primer momento, o sea, yo siempre me definía que había que legalizar todas las drogas. Claro, esto no era fácil en la izquierda Berchel al principio. O sea, yo me acuerdo de la peli del Pico, que hay una escena cuando, digamos, un personaje que es claramente como un militante de Jarray se encara con uno de decir, los que estáis vendiendo drogas sois policías, que también es verdad que la Guardia Civil y participaron en esa lógica, pero que hubo un debate como muy intenso en la propia izquierda vasca sobre cómo relacionarse con el fenómeno de las drogas. No, y de hecho todavía hoy sigue, ¿no? O sea, yo creo que pues si se encuentra con cualquier persona que
de que sea de la izquierda Abertzale un representante parlamentario, lo que sea, y de repente un día se agarra con la gran mandanga y dice, vaya mandanga se agarró, ¿no? Y se le ve puesto de cualquier otro tipo de droga, por ejemplo, pues digo, ostras, qué vergüenza, y además esto resulta que nos repercute a nivel político, ¿no? O sea, que bueno, que yo entiendo también, ¿no? Pero es un debate todavía que está sobre la mesa y sobre el que no se habla. Pero el tema de la legalización de las drogas es algo que incluso en la canción que nos costó a nosotros 10 años de proceso judicial con Galindo, ya lo decíamos. Y lo decíamos así, ¿sabe lo que pienso? Era una conversación telefónica entre Kaki y yo. Y decía, pues yo sé lo que pienso y lo que creo es que hay que legalizar todas las drogas porque tenemos, de hecho, además el ejemplo precisamente de lo que supuso la prohibición en Estados Unidos del alcohol durante la ley seca, ¿no? Claro. Que precisamente salieron muchas más mafias que nunca. Se consumió el peor alcohol de toda la época y luego encima se consumió mucho más alcohol que cuando estaba legalizado. O sea, vamos, y eso pasa con todas las demás drogas, ¿no? Y de hecho poco a poco se va viendo, porque se va viendo de repente ya con la marihuana, se habla con... O sea, lo que hace falta es que esté legalizado y que haya información sobre ese tipo de droga, sobre cualquier tipo de droga, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, a cada uno además hay un tipo también de droga estupefaciente que le va mejor, que le sienta mejor, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es que muchas veces pues no me permitían, no querían darme tampoco o compartir conmigo anfetamina porque decían que me había caído en la marmita como Bells, pero la verdad es que yo sin embargo pues siempre he considerado que la anfetamina no me gusta beber, me gusta beber 2 cervezas, 3 cervezas y luego ya no me... O sea, vomito, ya no aguanto, y cualquier otro tipo de alcohol pues no lo aguanto, ¿no? Entonces bueno, pues cada uno pues que consuma lo que crea que tenga que consumir. Esto que has dicho de Rodríguez Galindo me parece interesante, porque claro... para ti sobre todo, pero para alguien de mi generación es evidente quién es Rodríguez Galindo. Pero hay mucha gente que ya no sabe quién es. Ayer estaba yo en Radio Nacional de España y conectaron con Maisabel Lasa, con la vida de Juan Mari Jáuregui. Entonces iban como a preguntar esto que han votado los del PP de la transposición de la directiva. Entonces la tipa tuvo el valor de decir... Oiga, las víctimas podemos estar más o menos en desacuerdo, pero es que aquí hubo un terrorista que fue Rodríguez Galindo que gozó de absoluta impunidad. O sea, un terrorista al que el PSOE ascendió a general de la Guardia Civil. Cuéntanos cuál es la historia que tuvisteis con él, que duró muchos años y además... preparando la entrevista con Sara, la compañera que me ayuda a preparar las entrevistas, me dice, oye, hay una declaración de Fermín que dice que en realidad el hijo de Galindo era fan de Negu Gorriak. ¿Esto es así? Bueno, es que es una historia, es realmente dramática la historia, ¿no? Porque es muy dura. Saber además que esta persona tan lúgubre, ¿no? Bueno, de hecho, una de las personas de la propia Guardia Civil que le investigó, ¿no? O sea, llegó a decir que era como el coronel Kurtz en la película Apocalipsis Now, sí. Una persona que habitaba en un lugar y que era intocable. Y se vio que era intocable hasta el último de sus días. Entonces, sí que en Tribunal de Primera Instancia, que es donde nos absolvieron, además, luego se recurrió al provincial, salió en nuestra contra y luego ya fuimos al Supremo y allí, pues al final, bueno, pues ganamos, pero bueno, todavía teníamos el Constitucional e incluso el Parlamento Europeo. O sea, nosotros habíamos estado casi 15 años, pero después de 10 años pues ganamos. Pero sí, en la primera instancia pues resulta que nos enseñaron hasta el disco, en qué tiendas había comprado y todo, y entonces pues, bueno, pues una de las personas de los que estaba con el abogado, porque el abogado era Argote, imagínate. Tengo otra anécdota sobre eso muy terrorífica, o sea, todo realmente muy oscuro, ¿no? Era muy turbio. No hay más que ver solamente sus declaraciones, por ejemplo, cuando torturaron a Miquel Zabalza, sí. Bueno, cosas realmente espantosas, pero de repente dijo, no, si además que este disco además pues es el hijo y tal, que se lo llevó a su padre y tal, pues que estaban enfadados y les decía, mira esto mira bien lo que cuentan estos y tal, ¿no? Si dices todo el conductismo, pero el psicoanálisis explica muchas cosas. Bueno, la cuestión es que sí, eso es verdad, esa es de las cuestiones, yo creo que un poco, bueno, pues divertidas del caso, ¿no? Si se puede decir así, porque al final hay que intentar siempre el positive bomb, ¿no? Que cantábamos, que andaba con Íñigo. La cuestión es que, imagínate que él estaba acusado ya de asesinato, desaparición de Blasi Zabala, ya acababa de ingresar en la cárcel. Entonces nuestro abogado, Miguel Castells, intenta negociar también con Argote y le dice, oye, mira, creo que tienes cosas mucho más importantes, ¿no?, que lo de estos chavales que están cantando y tal. Y dice, no. Está por asesinato, pero no por narcotráfico, como cuentan tus chicos. Y entonces, bueno, sí, yo, pero lo voy a ir. O sea, imagínate qué tema, ¿no?
Pero bueno, lo de Maisabel sí, lo escuché ayer precisamente y bueno, es algo que dice mucho, ¿no? El tema de cómo muy poca gente ha sido juzgada y condenada. Muy poca gente, con todo el terrorismo de Estado, con todos los que organizaron el terrorismo de Estado, con todo lo que han sido ejecuciones extrajudiciales, las torturas, que ya hay reconocidas ya, todas las que ha habido, pero el gobierno vasco, más de 5.000 casos, más de 2.000 en Nafarroa, y prácticamente, y no hay nadie que esté condenado, ni siquiera juzgado, ni perseguido, nadie. Pero es que los pocos que estuvieron bueno, que se les detuvo, que se les hizo un juicio y que se les condenó, es que no cumplieron condena. Cumplieron condena, tenía más de 70 años creo que era, estuvo 4 años en una cárcel de oro y luego salió a la calle tranquilamente. Incluso, bueno, en ese momento además cuando nosotros nos denunció, era teniente coronel, pero según iban pasando los años, es que le ascendieron a general. Entonces por eso, cada vez nos llamaba Miguel Castells, no traigo buenas noticias, le han extendido. Entonces era como, para nosotros era como, claro, esto va a ser el acabose, ¿no? Afortunadamente pues ganamos ese juicio, fue un proceso muy largo en el que tuvimos un montón de apoyo, la verdad es poco a poco también, ¿no? Se fue la gente enterando. Nosotros ya habíamos disuelto Negu Gorriak en el 96, lo único que dijimos es que cuando ganáramos nos volveríamos a juntar para celebrarlo y 5 años después, en el 2001, entonces nos juntamos, hicimos esos conciertos apoteósicos de celebración de la libertad de expresión, de victoria de la palabra, y se acabó, eso es lo que hicimos. Voy dando saltos atrás y adelante porque como la gira va a ser un repaso de los 40 años, o sea, yo creo que tiene sentido hacerlo. De los saltos hay un tema mítico, el Sarri Sarri, que cuenta la fuga de Joseba Sarri una India. Tú le conociste después en Cuba, o sea, la canción es ya mucho más famosa que él. Yo creo que es una canción que se conoce en todo el mundo mucho más allá del personaje. ¿El qué te dice? Bueno, la cuestión es que yo lo conozco antes, yo lo conozco en Martutene, porque nosotros, como contamos en la película Black is Belcha 2 Ainhoa, que por cierto lo vamos a tener en la plataforma Filmin a partir de este viernes, tenía que estar en otras plataformas, pero después de la campaña que nos montaron Solo en Filmin. Vamos a Filmin, pero bueno, con orgullo. Y entonces en esa película, pues sacamos precisamente un mes antes, yo conozco a Sarri un día en la cárcel de Martutene porque estábamos tocando nosotros con Barricada. Tocábamos en la cárcel de Martutene. Con Bonnie, el Drogas, cuando eran jóvenes. Wow. Entonces tocábamos ahí, precisamente en el año 85, y era a finales de mayo del 85. Y el 7 de julio, San Fermín, que toqué mano, entonces allí se fue de la cárcel Picabea y Piqui y Sarri. Y entonces nadie sabía dónde estaba, sí que él cada año enviaba un libro y se editaba, salía para la Feria de Durango. Y entonces, pues bueno, pues nosotros lo leíamos, ya fuera poesía, narrativa, ensayo. Y lo que ocurrió es que justo, además, en el año 98 yo fui a tocar con Negu Gorriak a Cuba y ni rastro. Y yo fui a tocar en la gira con Dut, en el año 98, que es justo el momento en el que de repente se declara la tregua de Lizarra Garasi. Sí. Hubo un huracán, ¿no? Entonces nos tuvimos que quedar ahí colgados durante 3 días en Cuba, no podíamos salir no había ningún en el que saliera ni nada, y de repente entonces pues me llegaron y me dijo, hay una persona que te quiere salvar. Me llevaron un coche, me llevaron por allí y tal, y de repente pues estaba allí Sarri en el día, ¿no? Tuve que guardar ese secreto durante años, pero él estuvo allí, sí, y fue muy curioso porque luego además nosotros editamos también en nuestro sello discográfico con Chalaparta un libro que se llamó Este es todo mi legado, este es todo mi patrimonio, Auda Ene Ondasun Guztia, y entonces pues yo fui a Cuba y le grabé, ¿no? Unas introducciones para todas las canciones, porque un montón de grupos habíamos hecho canciones con sus letras, entonces eran todo canciones y textos suyos que iban encadenando cada canción, y luego en el libro pues venían todas las canciones euskera, pero también con traducciones a distintos idiomas, y esto lo editamos también ya en el año 99. O sea que, bueno, sí, yo luego fui teniendo una relación con él hasta que ya por fin pues ya pudo volver. Otro tema que pone los pelos de punta y que además hay una historia personal muy cercana es Hotel Montbar, que habla de un atentado que te pilló muy, muy cerca. Sí, hoy justo a la mañana he estado además con Carmona, el programa de Radio Nacional de España, y me ha preguntado, ¿alguna vez has sentido que podías morir, ¿no? Y entonces les he contado varias veces, ¿no? Y les he contado una vez.
pero la otra es la que me estás diciendo, ¿no? O sea, la vez que les he contado es la primera vez que yo voy a Palestina, entro en Ramallah como escudo humano precisamente para intentar que no agarren a Arafat, que estaba en la Mucata. Entonces ahí pues nos pilló una balacera cruzada y la verdad es que pues pensaba que no salía. Y la otra es esta, la que cuentas del Cotton Bombar. Nosotros estamos en Bayona visitando a un refugiado de Irún y estamos jugando precisamente además en un bar. El futbolín, ¿no? Con el futbolín, con varios refugiados también. Y entonces salimos de ese bar y 4 se van a un bar, otro mismo bar, y los otros que estábamos, que éramos los de Irún y tal, nos vamos al bar de al lado, ¿no? Y en un momento se escuchan también un montón de tiros, salimos y había 2 del bar que estaban corriendo y fuimos al último bar y estábamos ahí viendo estaban ya los 4 cadáveres. Claro, escuchamos los disparos, entonces sientes que eso puede haber sido también en ese lado o en el otro o en cualquiera, ¿no? O sea, también, pues bueno, sobreviví una vez más, pero sí fue muy duro. La verdad es que fue o sea, realmente lo que es el estrés ese desorden de estrés, ¿no? Por un golpe postraumático, te das cuenta al cabo del tiempo, no es en ese momento, ¿no? Y me pasó pues con la muerte de mi hermano, me pasó precisamente también en este momento y luego también pues con el tema de Palestina. O sea que cuando una persona tiene además este tipo no es de rotura prácticamente, ¿no? A nivel mental, sabe que te puedes derrumbar en cualquier momento. O sea, la gente que lo haya padecido conoce este tipo de desórdenes. Negu Gorriak, esto yo ya lo viví. Antes te contaba, antes de entrar, como que una vez con 11 12 años entré en la cocina de mi casa y vi a mi madre cantar Revuelta en el frenopático y le digo, pero mamá, ¿tú conoces a Cortato? Y me dice, hijo, yo he ido a conciertos de Cortato y tú nunca irás. Entonces, en realidad, o sea, Cortato es una experiencia casi más de mi infancia que de mi juventud, aunque durante mi juventud no parábamos de escucharlo, pero no se podía ir a un concierto. Lo que había era Negu Gorriak, una evolución musical, un nivel de conciencia política muy alta, hasta el punto de que yo no sé si se ha vuelto a repetir que un grupo pueda ser un referente político como ese, con su propia discográfica, con la que promocionaba otros grupos. Recuerdo que Hechos contra el Decoro, con Esano Senkin, las Brigadas Negu Gorriak, que era como una organización política en torno a un grupo. O sea que, digamos, en la próxima gira, ¿qué es lo que vamos a ver o vamos a recordar de Negu Gorriak? Porque de nuevo es un grupo que marcó un listón que yo no sé si ha alcanzado ningún grupo después. Bueno, la idea mía es precisamente intentar rechazar la idea de volver a ver una de las partes de mi historia, ¿no? De la historia de mi vida, que es una cuestión, una cosa que ya estuvimos hablando en un momento. Sí, hablando de la Polla Records y de Baristo y esto. Sí, para mí, yo no quería hacer eso para nada. Yo, de hacer algo, lo que quería hacer es precisamente una reivindicación también, como el libro se desarrolla en día. Este es mi legado, hasta este momento por lo menos. Entonces, son 40 años que yo me subí al escenario y he tenido diferentes capítulos en mi vida, que ha sido Cortato, ha sido Negu Gorriak, después Briadistak, bueno, también todo el trabajo que hice con los Dud, hasta lo que he hecho hoy en día también, que ha sido también trabajar en bandas sonoras de películas, Black is Belcha, y es lo que de hacer algo sería esto, ¿no? Y entonces, pues cuando este año, que se cumplió el 40 aniversario de la edición de La Maqueta, los primeros conciertos de Cortato, dije, ahora es el momento de volver y decir, mirar, esto es lo que he hecho yo en toda mi vida, ¿no? Entonces, sí que voy a hacer un recorrido, ¿no? Musical, un viaje musical a través de todo el repertorio de toda mi vida. Entonces va a tener mucha importancia, por supuesto, pues lo que fue Cortato, lo que fue Negu Gorriak y también todo lo que he hecho después. Todo eso pasado por la nueva, precisamente, la nueva Turmis, que va a ser presentarme en un concierto pues con mis 10 músicos, una banda totota ahí, con su sección de vientos, con su percusión, y la tiquitrisa, por supuesto, también. Y entonces sí que como criterio de selección pensé que lo mejor era por lo menos que hubiera una canción por disco, ¿no? Entonces algunos discos tienen un poco más de representación, pero por lo menos hay canciones de todos los discos, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos echarán falta algunas, pero para mí son en este momento las que tienen todavía mucha vigencia. O sea, son canciones que aunque canten pues, a un momento muy concreto, porque siempre está atravesado por el contexto, siguen teniendo vigencia. Y es bonito de repente volver a repetirlas y cantarlas, ¿no? Y lo que va a ser, en primer lugar, la gente que ha ido creciendo conmigo, no solamente gente cuando yo tenía 19 años, que es cuando empecé, tenían 40 años, ¿no? Porque también de repente les llamó la atención esto, sino que luego han ido
siguiendo toda la trayectoria que he ido haciendo, entonces hay mucha gente que se incorporó con Negu Gorriak o después ya con Brigadistak, y luego también hay mucha gente, como llevo 11 años que no hago una gira, pues que no me ha visto nunca. Y hay mucho, que es lo que más me ha sorprendido, y también una de las cosas que para mí ha sido más gratas, ¿no? Es saber que un montón de chavalada quieren ir a esos conciertos, pues no se quieren perder un concierto mío en directo y sentir pues esa fuerza, de repente esa energía, ese sentido de comunidad y decir, no nos han vencido y vamos a seguir luchando. Y eso es al final un poco la sensación con la que sale la gente, no solamente, joder, qué buena fiesta y tal, qué bien nos lo hemos pasado, no, espérate. Nosotros seguimos en la resistencia y seguimos cantando en euskera, y seguimos cantando en una lengua minoritaria y defendemos la autogestión, porque todos los conciertos están organizando desde un mundo ninguna productora grande lo está organizando, somos nosotros desde el mundo autogestivo también que lo estamos montando, y estamos invadiendo espacios grandes que en principio estaban vetados para nosotros. Hostias, o sea, cuando venía hacia acá para hacer la entrevista, he leído que habéis vendido ya 10.000 entradas para el Wizzing Center en Madrid. O sea, ¿qué sientes cuando llegas a un lugar como Madrid ahora? O sea, el Madrid de Ayuso, o sea, el Madrid que se ha convertido... tiene mucho de Miami en muchos sentidos, con venezolanos de extrema derecha, mexicanos millonarios, las sedes de la ultraderecha mediática. Digamos, es como el centro de operaciones de la derecha españolista más agresiva. ¿Qué sentís cuando venís aquí y es como a meses del concierto, que es en enero, ya hay 10.000 personas que dicen vamos a escucharos cantar en euskera en Madrid? Y cantar todos juntos, ¿no? Hay un pequeño proceso, además, porque yo cuando anuncio precisamente los conciertos de Bilbao no tengo pensado hacer una gira, anuncio un concierto, de hecho, solamente, y luego pues se venden en un segundo las 8.000 entradas, se venden otra vez las 8.000, 16.000 personas, y entonces nada más venderse los 2 miribillas en Bilbao, digo que me pongo ya a estudiar lo que vamos a hacer para el año que viene, para que nadie se quede fuera, para que todo el mundo pueda estar en estos conciertos, que es una maravilla, ¿no? La verdad es que para mí es, pues, vamos, una dosis de autoestima y un chute ahí, ¿no? de fuerza increíble. Y entonces me dedico a viajar a diferentes sitios, y uno de los lugares a los que vengo es al Wizzing. Y vengo aquí en el mes de mayo para hablar. Estaba el concierto de los NeoFX, que conocía a la gente que estaba organizando, también nos han hecho una mano también para organizar nosotros el concierto del Wizzing, y tuve una reunión con la gente, con los programadores del Wizzing, para decirles pues, que quería tocar ahí. Entonces ellos me dijeron que lo que más ilusión le hacía era que tocara Fermín Muguruza en el Wizzing. Y luego empiezo a dar una vuelta por ahí, claro, y toda la gente de repente de producción, toda la gente, ¿no? Los operarios, claro. Resulta que era gente que conocía, pues que uno había trabajado que si en Benicassin, que si en Espárrago Rock. Espárrago Rock, yo estuve... Imagínate, ¿no? Entonces, claro, es gente, pues claro, cuando llevas tantos años en la farándula, pues que conoces a prácticamente todos, y entonces me emocioné mucho. Y es que encima pude ver luego el concierto de NeoFX desde el escenario, porque suelen poner, les gusta que haya gente detrás como si estuvieran tocando en la salita de su casa. Y entonces me vi el concierto desde el escenario del Wizzing, entonces ya me podía imaginar que era aquello con gente, porque encima ellos no tenían abierto, estaba abriendo por anillos el Wizzing, ¿no? Yo tenía abierto pues, solamente la parte de abajo, que era para 6.000 personas, ¿no? Entonces dije, esto solamente ya con esta capacidad ya me parece un escándalo, ¿no? Entonces cuando lo anunciamos fue muy emocionante decir, vamos al Wizzing, vamos a tomar el Wizzing, ¿no? Y alguien luego dijo por ahí que va a ser el aquelarre antifascista. Entonces empezaron a vender las entradas tan rápido que todas las de pista se agotaron en un momento, y ayer pues vinimos aquí precisamente para decir que abrimos el aforo completo porque se han vendido ya 10.000, ¿no? Entonces, pues para mí también eso, ¿no? es increíble porque no te lo esperas, y no sé, pues lo único que puedo decir es que estoy hiper agradecido, ¿no? Y que vamos a defender ese concierto hasta el último segundo para que se haga, porque siempre existe el riesgo de que pueda caer. No lo dudes. Entonces vamos a defenderlo con las hachas afiladas, y ojalá lo podamos hacer. Y ojalá además ese concierto también marque también un antes y después para toda esa gente que de alguna manera también está desmoralizada con todo su derecho. Yo siempre pienso que la gente se puede desmoralizar, se puede retirar, se puede largar a su casa, pero para que digan, vamos a organizarnos de nuevo, vamos a salir otra vez, vamos a ver qué pasa. Pues allí estaremos. Bueno, antes de llegar a la rueda de reconocimiento, te tengo que preguntar por lo que está ocurriendo en Palestina, en el genocidio. Yo creo que hay mucha gente que quiere escuchar lo que tienes que decir sobre esto. Bueno, la verdad es que es tan doloroso, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, denuncias la situación de algún lugar, ¿no? Pero cuando de repente tienes tantos amigos con los que estás en contacto prácticamente a diario,
Cuando has estado trabajando allá, yendo, viniendo, este año mismo tuvimos a los DAM, por ejemplo, en el festival Berrogue Minuto Rock, es un festival a favor de los presos que se hace en Durango, y pudimos traerles, a pesar de que no sé si les cancelaba los aviones, bueno, pero al final conseguimos traerlos y pude estar con ellos porque son amigos íntimos, ¿no? Desde precisamente el año 2006, en el que ya les pude traer la primera vez, luego hice el documental, entonces conozco un montón de músicos allá y estoy en contacto con ellos, ¿no? Amal Murkus de eso, por ejemplo, le invitó Residente para que participara en su último vídeo también a favor de Palestina. Y entonces ya encima ahora con todo lo que está ocurriendo también en el Líbano, que es donde tengo también otro montón de amigos, donde yo estoy viviendo en Beirut durante un montón de meses, en el año 2010, que es cuando estoy trabajando para Al Jazeera, haciendo todos los documentales sobre la música de los países árabes, claro, tú ya te sientes de ese lugar encima. Y entonces pues es muy doloroso porque yo estuve en el 2010, 4 años después de la última guerra del 2006, que fueron 40 días, 30 días, 35 por ahí, pero la gente te lo recordaba, decía yo, es que nuestros padres nos hablan de la guerra civil, pero es que nosotros la acabamos de vivir también, una guerra, ¿no? Era la de Israel, pues que llegó también, pues bombardeó, y entonces pues todo lo que está ocurriendo ahora es especialmente doloroso, ¿no? Toda esta idea además, ¿no? El 7 de octubre, nos llamamos desde antes del 1948, pero especialmente es a partir de 1948 cuando ocurre la Nakba, cuando de repente pues la catástrofe, ¿no? Vacían un país para llenarlo con gente que van trayendo, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que reactivarnos. Por eso digo, ¿no? El tema de la desmoralización, o sea, esa enfermedad del escepticismo es que es muy fácil que se contagie, es muy fácil enfermar y decir, es que no se puede hacer nada. Pero a la vez tenemos que reactivarnos y decir, no, boicot, denuncia. Tenemos que movilizarnos todo lo que sea, canciones, libros, a nivel del Frente Cultural, pues intentar hacer intercambios, volver otra vez a traducir de nuevo a Mahmoud Darwish una vez más, pero también a todos los poetas y a todos los escritores también, tanto palestinos como de los países de Oriente Medio. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy doloroso, muy doloroso. Yo sufro mucho porque estoy totalmente en contacto y estoy además conectado cada día, pues también estoy viendo Al Jazeera, estoy viendo noticias internacionales y entonces, bueno, todo lo que ocurre es tan vergonzoso, por ejemplo, que se acepte que la ONU ya no sirve para nada, ¿no? Que dé igual todas las resoluciones que tengan, que incluso se esté atacando ahora mismo a los cascos azules, pero si hay miles de cascos azules y da igual todo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a parar los pies a ese Estado genocida, ¿no? De apartheid, ¿no? que es Israel? Estamos ya llegando al final, rueda de reconocimiento, te tiro unos nombres propios y en 2-3 frases me los describes. Josu de Escorbuto. Pues un gran amigo y una de esas personas por las que siento, como otros muchos, no sé si vendrán luego también, que son pues, sobre todo Nacho Cicatriz o Carlos Mamá, precisamente que ayer fue el aniversario de su muerte. Todos los que compartieron el escenario con nosotros, pues es gente con la que me hubiera gustado mucho poder estar conversando en este momento, ¿no? Hay un escritor italiano, probablemente conoces, que es Henri De Luca, que tiene ese libro de 3 caballos, ¿no? Entonces yo también considero que mis 2 caballos también ya murieron, estoy con mi tercero, ¿no? Pero estar con ese tercero y poder compartir alguna conversación con esa gente, esas discusiones que yo tenía tan vivas, ¿no? En esos momentos, esa relación epistolar que incluso tuvimos, ¿no? De escribirnos cartas, una cosa yo creo que es muy anómala, ¿no? De repente 2 punks ahí escribiéndose cartas, discutiendo y tal a través de cartas, y luego cuando había que discutir de manera presencial nos juntábamos en el bar Ilbera de Ibar, que era una zona que quedaba entre Santurce y Irún. El lugar a medio camino, un lugar neutral. Exactamente, llegamos ahí, discutíamos todo y luego ya, venga, vale, ya está. Es increíble la influencia, además, después todo lo que ha generado todo el trabajo que hizo él, ¿no? Con Escorbuto, incluso pues, el carisma que tenía. Gerry Adams. Gerry Adams es una persona increíble, ¿no? Es uno de esos grandes líderes que cuando los escuchas dices qué facilidad de palabra tiene, que a mí también eso me ha emocionado mucho, ¿no? Esa retórica. Y lo conocí precisamente justo el día que salió el último preso del IRA. En el año 2000 yo voy a tocar al festival de Sinn Féin en Belfast y entonces pues llegó allí y nos dio la mano a todos, ¿no? Entonces, bueno, era un momento además también en el que también era muy criticado por ese sector que quería seguir con la lucha armada y tal, pero él lideró precisamente todo lo que fueron los acuerdos de Pascua y es de esas personas que impone, ¿no? Que llega, te da la mano y dice gracias por venir aquí a apoyarnos y dices, joder,
apoyarnos vosotros a nosotros, o no sé, vamos, nosotros hemos venido aquí porque consideramos que venía aquí a tocar, pero me impactó bastante. Y luego ya, cuando pude estar con él de otra manera también, que fue cuando estuvimos haciendo la campaña por Otegi, que creo que te conocí ahí. Bueno, ya habíamos estado tú y yo en las jornadas zapatistas, pero no te conocí porque estabas de europarlamentario en Bruselas, entonces fui también allí, pero después fui al Parlamento de Dublín. Entonces ahí he puesto un poco más de rato con él y la verdad es que un personaje, bueno, es uno de esos personajes históricos que tenemos, ¿no? Antes he hablado también de Sudáfrica y me hubiera gustado mucho haber conocido a Desmond Tutu para decirle, te hice una canción criticándote, ahora te la canto dedicándotela, ¿no? Y no lo pude hacer, pero bueno, pero toda la gente que había de Sudáfrica que vino también a País Vasco con el tema de proceso de paz y así, pues se lo transmití para que se lo dijeran. Otra figura histórica que conociste es el subcomandante Marcos. Sí. Y la que vino después, que fue tremenda, la que te vino después de eso. Sí, me han expulsado de unos cuantos países, pero luego he podido volver de manera triunfante, así con el signo de victoria. Y uno de esos países fue México, me expulsó por 2 años, precisamente por esa visita que hice, ¿no? Y entonces, bueno, tiene todo un halo de realismo mágico también, porque resulta que estábamos en el Distrito Federal, antes de Ciudad de México, y nos llegó una gente, ¿no? Mira, pues tenéis 2 días, sabemos que estáis aquí 2 días, yo tenía unas entrevistas y tal, y teníamos un concierto justo el día de mi cumpleaños, el 20 de abril precisamente de 1996. Y entonces, bueno, pues os está esperando el sub. Entonces, estas son las instrucciones, pam, 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 y ahí nos fuimos 2 de Neu Gorria con Miquel Carmona de la bodega, que falleció hace poquito también. Nos fuimos ahí los 3 y llegamos a San Cristóbal de las Casas y ahí estuvimos en la plaza sentados hasta que ya también un chavalito nos dice, os están esperando allí. Bueno, todas las conexiones fueron muy bonitas, ¿no? Muy de Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, podía haber hecho un cuento seguro. Y entonces pues ya fuimos fuimos a la Candona, ¿no? Fuimos a la realidad y de hecho pues llegaba también Daniel Mitterrand. Y entonces la visita fue conjunta, ¿no? Fue muy interesante porque resulta que Daniel Mitterrand me preguntó, ¿no? Ah, vasco, sí. ¿Vasco español o vasco francés? Y entonces le dije... Vasco. Vasco. Y esto le hizo mucha gracia al sub, ¿no? Y de hecho pues uno de los cuentos lo escribió, ¿no? En ese momento no dijo nada, pero luego se lo guardó y lo contó en uno de los cuentos. Y fue muy chulo, ¿no? Fue un encuentro no solamente por él, ¿no? Por el encuentro de todas las comunidades, cómo llegaban cantando de repente. Fue de esos momentos en que dices, estoy viendo algo histórico, ¿no? Realmente el levantamiento de Zapatista venía toda la gente con sus palos, las mujeres cantando, bueno, una cosa espectacular. Y ya a la tarde, de repente, pues empezaron a tocar una marimba, quería decir que llegaba el sub ya pues, con todos los armados y tal, a caballo. Entonces, bueno, fue un momento muy bonito. Lo que ocurrió después es que, claro, pues me detuvieron en Gobernación allí y me dijeron que tenía que ir a hacer una situación y que no podía hacer el concierto. Y bueno, según salí de allí y tal, pues dije, el concierto lo vamos a hacer sí o sí. Y fuimos al concierto, lo hicimos, pero aquello se llenó de policías, detuvieron a todos los NEU poco a poco, y yo fui el último porque me fueron sacando por distintos sitios, pero según llegué al aeropuerto ahí me tenían y me agarraron, me interrogaron, pues para saber quiénes habían sido los contactos. Yo no sabía nada y entonces pues me prohibieron entrada en 2 años por inmiscuirme en la política del Estado. Interior mexicana. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Bueno, 100 años de soledad, ahora mismo, que de hecho más he visto que va a salir una serie, creo que en Netflix. Y yo soy un loco de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo y El llano en llamas. Yo creo que eso es un libro además que hay que leerlo cada 2 años, hay que otra vez darle una vuelta, ¿no? Porque siempre descubres cosas y ese es un libro fantástico. Y luego pues recomendaría, no sé si está traducido al castellano, pero yo soy Sarrio India para que la gente lo conozca como escritor, más allá de la canción y de que se escapó en los baffles, ¿no? del concierto de Imanol. Pero yo soy Sarrio India, cualquier libro que esté traducido al castellano se lo recomendaría, porque de repente ve también hay una cosmovisión, ¿no? Como diría Eider Rodríguez también, que me gustaría mucho que sea traducida al castellano. Ahora se ha hecho precisamente una película, Los destellos, basado en uno de sus cuentos, Un corazón demasiado grande. Y ella hizo toda una tesis sobre lo que es Sarmendia y le llamó, que era nos solemos decir, ¿no? Borroka David Bacarra, ¿no? La lucha es el único camino, y ella decía, el mar es el único camino. El mar, precisamente como esa metáfora, precisamente de lo que tú quieres construir en la vida, esa idea del barco como ciudad, bueno, toda esa cosmovisión que tiene
nuestro genial Joseba Sarri hoy en día. ¿Una película y una serie que recomendarías ver? Bueno, una serie... acabo de ver ahora mismo una serie que me ha gustado mucho en Filmin, precisamente, que es Bad Boys and Freddy's. Y es muy cortita, son 4 episodios. Y me hizo llorar mucho. Fue muy impresionante. A punto. Y sí, son 2 homosexuales que van a adoptar chavales de esos que tienen problemas en Inglaterra, pues problemas pues porque los padres son alcohólicos, lo que sea, o les han pegado y tal. Entonces, pues bueno, hay gente que adopta a estos chavales, entonces van a adoptar a un chaval y es muy interesante esta serie, porque es la última serie que he visto, ¿no? Luego, sin embargo, pues bueno, hay un montón de series que a mí me han encantado, pero esta es la última que he visto. Íñigo y yo, los 2 hermanos, éramos locos de Breaking Bad, porque la vimos cuando salió y éramos locos, y de hecho, pues antes de que muriera, yo estaba en Albuquerque y me fui a hacer todo el viaje precisamente para ver todas las localizaciones, ¿no? De hecho, me compré la camiseta de los Pollos Hermanos y esa misma noche me llamó mi compañero y me dijo que acaba de morir. Y es por eso que el día de su homenaje, pues yo me fui al concierto con la camiseta de los Pollos Hermanos. Porque nos enviábamos mensajes y ponía, antes de decirnos, oye, ¿qué nos decían? Pollos. Y yo, hermanos. Y a partir de ahí ya podíamos empezar a contarnos lo que fuera, ¿no? Era un poco la coña que teníamos entre los 2. Pero bueno, tengo que decirte que casi me gustó más que Breaking Bad lo que era la que salió también en paralelo, que fue Better Call Saul. Bueno, es magnífica. Esto me pareció claro, la precuela. Increíble, ¿no? Y ahí sí que también además tenemos elementos de psicoanálisis con Total, los hermanos. Totalmente. Pero eso, por ejemplo, me parecieron increíbles. Y luego, en cuanto a películas, soy un loco del cine. Ahora mismo también vengo del Festival de Cine de San Sebastián, de Donostia, y acabo de ver también unos peliculones increíbles. Estoy viendo On Falling, que es una película de una directora portuguesa sobre migrantes trabajando en Inglaterra. También muy dura, ¿no? Pero a la vez también parece que lo que necesitas al final es casi un abrazo, ¿no? Para poder seguir adelante. Y esa película me pareció muy interesante. Yo soy un loco también, por supuesto, de Francis Ford Coppola. Bueno, me encantó Apocalipsis Now, es una película que siempre recomiendo. Pero luego yo estoy muy influenciado siempre por todo lo que fue el cine alemán, ¿no? Lo que fue el nuevo cine alemán, concretamente Fassbinder, Werner Herzog, ¿no? Todo lo que fuera Fitzcarraldo, que también y luego también Wim Wenders. Entonces, tanto Herzog como Wim Wenders son 2 que han trabajado tanto en la ficción como en el documental, que a mí es algo que me parece muy interesante, ¿no? Y Wim Wenders, en este caso, claro, pues todo lo que haya hecho Wim Wenders me parece increíble, pero es que también luego en documental me influenció muchísimo porque él fue el que hizo Buenavista Social Club. Claro, claro. Claro, que estaba ahí con Ray Cooder, que fue el guitarrista que hizo la banda sonora también de Paris, Texas. Entonces hay como todo un mundo que a mí me apasiona, ¿no? De hecho, una canción que yo hice que era Esini, Esi Berlín, o sea, no puedo escapar a lo que Berlín supone para mí, pues yo me inventaba que me reunía en una pizzería de ahí un amigo, pues me reunía con el personaje que hacía precisamente, bueno, con todos los personajes que aparecían con Nick Cave, que aparece también en Cielo sobre Berlín, que me encontraba también con Wim Wenders y que hacíamos ahí una conversación entre todos. Un cómic que recomendarías a todo el mundo mirar y leer, que sé que te encantan. Ahora mismo, con esta situación, precisamente yo le recomendaría leer los cómics de Joe Sacco sobre Palestina, porque también encima tienen mucho humor, y que es algo que yo también defiendo, ¿no? A pesar de los pesares. Y en ese sentido, pues bueno, por lo menos que te saque la sonrisa, ¿no? Y que te vaya contando ya lo que él vivió hace tantos años, ¿no? Entonces, yo recomendaría estos, ¿no? Luego yo he sido muy fanático también de todo lo que hacían Stefano Tamburini, Liberatore, con Ran Xerox, tengo el libraco con todos los cómics. Incluso hicimos una canción cuando murió por sobredosis, Stefano Tamburini, ¿no? Era el nivel 30. Y entonces, bueno, todo lo que fue también lo que salió de cómics del Víbora, todo lo que salió de Duración, me pareció... Hostia. Ahí estaba Álvarez Rabo, ahí estaban todos. Eso fue para nosotros también, pues un poco nos retroalimentamos, porque yo también decía, y para nosotros lo que hacíais vosotros en música, ¿no? Entonces nosotros éramos muy bestia también, ¿no? Musicalmente hablando, y ellos también eran muy bestias, ¿no? Eso de se acabó el rollo, se murió el rollo, viva la bronca, pues éramos, vamos, primos hermanos, ¿no? Y entonces estos cómics son los días, pero hay un cómic, precisamente mi madre, cuando murió mi padre,
ella se abandona completamente. Entonces ella de repente empieza a tener Alzheimer, ¿no? Y entonces para nosotros también pues empieza a ser durísimo, porque encima todo el día preguntando, ¿y cuándo viene la ITA? Y tal, ¿no? Y la verdad es que hay un libro, hay un cómic, ¿no? Que es el que yo recomiendo a toda la gente que tenga algún familiar o que tenga algún amigo que esté padeciendo esta enfermedad, ¿no? Que es Arrugas, de Paco Roca. Y es un cómic, a ver, precisamente del Alzheimer, y que para mí fue esencial para entender precisamente, ¿no? Mucho más de todo lo que puedas leer, porque luego encima el Alzheimer es tan personal y tan diferente con cada persona. Pero a mí yo me acuerdo que cuando leí el libro se lo compré, se lo regalé a mis 2 hermanos, como, joder, esto, porque realmente estábamos todos investigando también, ¿no? Cómo se desarrollaba esa enfermedad. Y ese cómic es algo que recomiendo, bueno, y también todo lo que haga este hombre Paco Roca es una maravilla. Y ya para terminar esta... Y Zapico. Y Y Alfonso Zapico. Bueno, los dublineses de Zapico sobre James Joyce, sí, eso, vamos, es de cabecera también. Total. Ahora sí que sí, llegamos al final. Esto lo pregunto siempre, es una pregunta un poco tétrica, pero queda grabada y yo creo que es hermosa, que es como todos nos vamos a morir en algún momento. Yo siempre pregunto, ¿qué canción te gustaría que sonara para que tus amigos, tus familiares, la gente que te quiera, te puedan recordar? Es decir, cuando yo no esté, poned esta canción. En la línea del frente. No Que se note que estás presente. No esperaba otra cosa. Gracias, Fermín. Es que ricasco, Pablo.